para los que traigan su Biblia, vamos a ir al libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. El título de este sermón se llama Confiando en el orden de Dios. Números 10. Números 10. Confiando en el orden de Dios y no en el arca. Así se llama el título del sermón. Confiando en el orden de Dios y no en el arca. Números capítulo 10, versículo 33. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Alguno por ahí tendrá 1960, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, está muy bien. Estamos hablando de Moisés. Números está en la época de Moisés. Y entonces dice Números 10, versículo 33. Así partieron desde el monte del Señor. ¿Desde dónde partieron? Desde el monte del Señor. Que era el monte Sinaí. 3 días de camino. El arca del pacto del Señor iba ¿a dónde atrás? Delante de ellos. Exactamente, por los 3 días. ¿Qué iba haciendo el arca? En algunas de sus versiones dice buscándoles un lugar donde descansar. ¿Qué estaba haciendo el arca? Buscando un lugar donde descansar. ¿Quién? El arca, no, el pueblo. Acuérdense que el arca venía enfrente y por lo tanto los sacerdotes venían enfrente. ¿Qué no ustedes tendrán una pregunta ahí por decir? Y entonces, o sea, el arca les decía, ¿sale una voz o cómo les decía aquí? Aquí es, o váyanse para la derecha, váyanse para la izquierda, o atrás de esos nopales, o atrás del cactus, agarran de allí y de ahí para el oriente. ¿Cómo le haría? ¿Qué había ahí? Y vamos a llegar a esa respuesta, pero vamos a ver que ellos seguían las indicaciones del arca. Y hasta ahí vamos bien, porque van confiando que el arca representaba la presencia de Dios. El arca no era Dios, el arca era la presencia de Dios. Y era una representación. Y de ahí nos vamos al libro de Josué. Libro de Josué, que es otra época. En Josué, ¿qué creen? Que ya se había muerto Moisés. Libro de Josué. Josué. Está casi enseguidita del de Números. Está Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Sí? No está tan lejos de Números, por ahí andan. Josué. ¿Quién era Josué? ¿Quién sabe quién era Josué? No su sobrino ni el de la tortillería. Josué, el de la Biblia. Josué, que fue un muchacho que siempre le acompañó a Moisés, ¿verdad? Es correcto. Era su alumno de Moisés, pero era un niño en aquellos tiempos. Y ese niño se volvió jovencito. Y ese jovencito ya, el Señor le dijo, tú vas a liberar, tú vas a pasar a mi pueblo a la tierra prometida. A la tierra prometida. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Capítulo 3. Josué vivió esos 40 años en el desierto. Sí, pero era una criaturita. Y tuvo un maestrazo, Moisés. Y Dios le dijo que ahora él iba a quedar en lugar de Moisés. Levanten la mano a quien le gustaría que le dieran esa responsabilidad. Yo no, me hago para atrás y digo, pido perdón y me retiro. Hermanos, cuando tengan tiempo y la curiosidad les gane, lean todo el libro de Éxodo para que vean lo que es lidiar con gente. Para que ahí está lo bueno. Ahí sí, para que ya no quiero estarlos liderando. Nomás se andan peleando, nomás se andan quejando. Luego hasta hacen un becerro de oro y lo adoran. Bueno, pobre de Moisés. Moisés no pudo pasar a la tierra prometida. Pero Josué sí. Y la nueva generación. Entonces él era el líder. Ese es el contexto. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo etapas. Estamos viendo la etapa de Moisés. Moisés muere, se queda Josué y vamos a ver cómo va el arca.
¿Qué está pasando con el arca? Entonces vamos a la siguiente etapa, que es de Josué, capítulo 3, versículo 6. Y vamos a leer nada más 2 versículos, el 6 y nos brincamos al 11. Voy a leer el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes. ¿A quién le habló? A los sacerdotes. Bueno, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Nos brincamos al verso 11. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. ¿Qué era eso del Jordán? ¿Qué sería el Jordán? El río. ¿Estaría chiquito o grande? Era de esos ríos que dan gusto verlos. Bueno, hasta unos dan miedo. Yo fui a Usumacinta, por allá por Chiapas, y era una inmensidad de río. ¿Quién ha ido al sur? A Chiapas. Yo fui en el cañón del Sumidero. El cañón. ¿A poco no se queda uno así? ¡Oh! Bueno, no importa que se vayan de array o como puedan, así de, pero vayan. Y ahí van a entender esto, hermanos. ¿Quién ha estado en un río natural, aunque sea chico? Tenía un orden. Entonces Josué sabía el orden, toma el arca del pacto, le dice a los sacerdotes, pasen al frente, porque ¿a dónde querían ir? A la tierra prometida. Entonces vemos escenario 2. Escenario 3, que se muere Josué. ¿Y qué va a hacer el pueblo? ¿Qué va a hacer el pueblo? Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué. ¿Qué pasa en el escenario 3? Empieza la época de los jueces. Época de los jueces. Vayan al libro de Jueces. Libro que también ahí está más adelantito. De donde ustedes están no está tan lejos, está más adelantito. Jueces. Más adelantito. Ojenle. Capítulo 20. Jueces capítulo 20. Amén, gloria a Dios. Bueno, en la época de los jueces, como ya no estaba Moisés y ya no estaba Josué, sí pasaron a la tierra prometida. Pero no sé si ustedes se acuerden, ahorita les digo los versículos, no sé si ustedes se acuerden de que cuando Dios hizo el pacto con Moisés de que iba a ir su presencia con él y con el pueblo, les dijo, pero tengan mucho cuidado de no hacer tratos con los pueblos que están viviendo en la tierra prometida. No hagan tratos. ¿Cuáles eran esos pueblos? Pues eran los hititas, eran los filisteos, un montón de pueblos que ahí vivían. Los fereceos, los heveos y los jebuseos. No hagan tratos con ellos, porque si lo hacen, y eso está en Éxodo 34:12, no vayan allá, seguirán sus malos caminos. Si ellos hacían trato, se les iban a pegar sus malas mañas. Y eso siempre pasa. Los que tengan hijos o los que hayamos estado con malas compañías, ¿sí o no? Es bien fácil que se nos peguen las malas mañas. En vez de que nosotros les demos los buenos modales y mira la palabra del Señor, no, también nos jalan. Y era lo que el Señor les dijo, no vayan con ellos porque si lo hacen seguirán sus malos caminos y quedarán atrapados. ¿Y qué creen que pasó? Que se los lleva Josué a la tierra prometida y sí hicieron tratos con esos pueblos. Lo que el Señor les dijo, que van y que lo hacen. Pero así somos. La naturaleza humana así es, hermanos. Vamos a hacer un análisis, van a ver que estamos a veces hasta peor. ¿Verdad? Entonces, Jueces capítulo 20, versículo del 27 al 28. 27 al 28, versos 27 y 28. Y consultaron los hijos de Israel al Señor, y en algunas versiones dice, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Verso 28, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, o sea, Fines era el sumo sacerdote, tataranieto de Aarón. O sea, iban bien, ¿no? Todavía iban, más o menos, todavía iban. Entonces estaba Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días diciendo,
Hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor le dijo, subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Ah, caray, hay una pelea entre hermanos. ¿Se acuerdan cuántas tribus iban en el desierto? ¿Cuántos eran los hijos 12. de Jacob? 12 tribus. Fíjense bien, vamos a suponer, por ejemplo, ¿quién se apellida Hernández de aquí? Hernández. Ramírez. Nadie. García. López. ¿No? ¿A cómo se apellida, hermano? Martínez, hay un montón de Martínez. Bueno, pues así, cada clan tenían el mismo apellido. Y aunque ya eran un pueblo grande, pues dicen, no, pues ese es mi primo, o decían, ese es mi primo hermano. Ah, no, pero ese es mi primo lejano. Y entonces todos nos conocemos porque todos somos de la misma familia. Nuestro tatarabuelo era el mismo, pero ya nos hicimos muchos. Pues resulta que estaban teniendo un debate aquí con Dios, porque estaba el arca y estaba el sacerdote Fines, y le decían, ¿atacamos a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín o no los atacamos? Y el Señor les dice, subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. ¿Qué quiere decir eso? De que el Señor les dio permiso de atacarlos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó desde Moisés? Que a él le dieron en sus manos los 10 mandamientos y fue un hombre bien fiel al Señor. Josué también. Se quedan sin nadie. ¿Qué pasó en Jueces donde el Señor les está dando permiso de atacar a sus propios hermanos? ¿Qué creen que haya pasado ahí? Ni se lo imaginan. ¿Sí se acuerdan también de la vez pasada que dijimos, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor no los quiere acompañar? Porque había un pecado gigante. Cuando dijo, yo no voy a ir con ustedes, ahí les voy a mandar a mi ángel. Porque se habían hecho de corazón duro, necios, tercos, y no obedecieron. Y luego adoraron a la imagen del becerro de oro. Pues, ¿a quién no le va a dar coraje? Pero, ¿qué creen? Que en la época de los jueces, y ahorita vamos a ir allí, en la época de los jueces, se levantaban, como ya no había un líder como Moisés ni como Josué, se levantaban uno que otro que decían, no, pues ya nos hicieron esclavos. Esos pueblos que el Señor les dijo no hagan tratos, los esclavizaban. Y entonces decían, ya nos vinieron los hititas y nos hicieron sus esclavos. Y alguien por allí pasaban 5, 10, 15 años y alguien decía, puede ser posible, yo los voy a liberar. Y surge un Sansón, y surge una Débora, los jueces. Y surgen un montón de personajes que no eran los más santos, porque acuérdense que Moisés, su hermano Aarón era sacerdote y sabían los 10 mandamientos, pero estos jueces ya no sabían bien dónde estaba la palabra del Señor ni qué decía. Entonces ellos nomás peleaban, ganaban y liberaban al pueblo y ya, se moría ese juez. Volvían otra vez a pecar ellos, andaban allí de idólatras con otros dioses y los volvían a esclavizar. Y otra persona se volvió a levantar y los volvían a liberar. Y esa era la época de los jueces. Estamos ubicados en esa época entonces. Y estamos viendo cómo el arca del pacto que representa la presencia de Dios, cómo va a perder ese impacto que tuvo desde el principio, desde Moisés. Vamos a ver. Ahora sí, capítulo 18. Empieza verso 1. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Sí dice así sus Biblias? Bueno, ahora sáltense al capítulo 19. ¿Qué dice? Versículo 1. En aquellos días no habría rey en Israel. Ay, ¿qué pasó allí? ¿Se vuelve a repetir? ¿Sí o no? Bueno, en el capítulo 19 vamos a ver cómo el pueblo ya no conocía la palabra del Señor. Como yo le pregunté a él, ¿cómo llego a Michoacán? ¿Cómo llego a Zitácuaro? ¿Cómo llego, no sé, a Ciudad Juárez, Chihuahua? Ya no estaba la guía en donde tenía que estar, con alguien que le enseñara al pueblo cómo comportarse. Y fíjense cómo en el capítulo 19 dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, había un levita, y se sigue, lo leen, se los dejo de tarea.
porque hay cosas que son muy fuertes. Les hice un resumen. Entonces, en el capítulo 19 dice que había un levita el cual tomó para sí una concubina de la ciudad de Belén, de Judá. ¿Y una concubina es estar bien casado o juntado? Bueno, muy bien. Ante todo la honestidad, pero fíjense bien qué pasó. Un levita quiere decir que era de la línea sacerdotal. De la línea sacerdotal. Entonces, dice que fue por una concubina a Belén de Judá. En el versículo 2 dice que su concubina cometió adulterio y que se regresa a la casa de su papá. En el versículo del 3 al 8, el levita como la quería tanto que va por ella. ¿Quién conoce una historia así? Que los engañan y tú dices, ¡ay, regresa conmigo! ¡Ay! Pues así fue ese levita. La quería tanto que ni era su esposa, pero fue y llega a la casa del suegro. Y el suegro lo vio y dijo, ¡ay, esta mujer, qué buen hombre! Y todavía lo engaña. Y entonces que le invita a una comida y que le invita a un desayuno, día 1, día 2 y bla, bla, como no, que el clima y como, allá, bueno, es que mis tierras y no te vayas, no te sí te voy a dar a mi hija que te la lleves porque eres buen hombre, pero vete mañana. Y que pasan 8 días y le no, ya me quiero ir, no, espérate, vamos a hacer una cena bien sabrosa, te voy a hacer unas gorditas de chicharrón. Bueno, pues nos la echamos. 8 días y ya el hombre estaba bien desesperado y dice, ya me quiero ir. Llevaba a su esclavo, ya, sí, pues, ya se quería ir, obviamente, con la muchacha. Entonces decía, ¿sabes qué? Ya me voy. En el versículo 10, que agarre que le dice a su criado, ya el suegro le decía, no me voy a quedar, pero es bien tarde, pues no me voy a quedar. Y no se quedó. Y que se arma de valor. Y que agarra a su concubina y a su criado, y con todo y mochila, vámonos. Y que se van. Del versículo 14 al 21, ellos andaban peregrinando en una ciudad, en la ciudad de Benjamín, precisamente, y andaban en el nombre del cielo, y nadie les quería dar hospedaje en su casa. Nadie les quería dar hospedaje. Y entonces estaban diciendo, dice, nadie nos da hospedaje, pero en la cultura israelita, hermanos, ahí sí ellos tienen que dar hospedaje, más siendo hermanos. Es como si llegara, por decir, no sé, que llegara, voy a hablar al aire, que llegara uno de sus parientes bien querido y que dice, ay, mana, ¿qué crees? Que no tengo dónde hospedarme. Usted le diría, no, vente acá, ¿sí o no? Pero que le cierran las puertas a este levita con la concubina y con el esclavo, traía sus animalitos. Y entonces, en estos versículos dice que había un anciano, pero no era de la ciudad. Ese anciano era de Efraín, o sea, haga de cuenta, ese anciano vivía en Toluca, no aquí en Ixtlahuaca, pero era del rumbo. Y dice, entonces ese anciano sí tenía dónde quedarse, porque seguido iba para Ixtlahuaca, ¿no? O para allá, para Benjamín, para las tierras de Benjamín, y lo vio. Y entonces que le dice, oye, pues no tienes dónde quedarte, quédate en mi casa. Que yo no vivo acá, pero tengo en dónde quedarme, ¿no? Y órale, y se lleva la concubina y se lleva al esclavo y no, pues que muy bien, que juajuajuá, jujujú, y aleluya, gloria a Dios, estaban conviviendo súper bien. Cuando en el capítulo 20, en el versículo 22, que estaban cenando, vinieron los habitantes. ¿Y qué creen que hicieron esos habitantes? Le hicieron así. ¡Ey! Tú, ya escuchamos y vimos que vino un levita y lo tienes allá en tu casa. ¡Abre la puerta! Y entonces dijo, ¿y ahora estos escandalosos qué? Y ya sale, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Saca a ese hombre porque queremos tener relaciones sexuales con él. Así estaban los de Benjamín. Y dice, ¿qué pasó con ustedes? Pues, ¿qué están locos? Es mi huésped, yo no se los voy a dar. Es tan fuerte esta palabra, hermanos. ¿En serio? De ahí la leen ustedes, todo el capítulo 19, y se van a ir para atrás. Agárrense de la silla. ¿Qué creen que pasó? Pues le dijeron, no te vamos a dar a ese hombre para que tengan relaciones sexuales con ese hombre. ¿Qué les pasa? ¿Están locos o qué?
Dice, ¿sabes qué? El hombre dijo, mejor les doy a mi hija y a la concubina de este varón, con tal de que ustedes no vayan a cometer esa atrocidad de homosexualidad. Y entonces el hombre al que iban a hospedar dijo, no le des a Dios, que saca a su concubina. Y dice en el versículo del 25 al 26, la concubina del hombre fue sacada de la casa. Los benjamitas la violaron toda la noche y murió. Así fue. ¿Qué pasaron con los 10 mandamientos? ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Por qué se degradó tanto ese pueblo? ¿Que no había quien les predicara la palabra del Señor? ¿A poco no se les vienen todas esas cosas a la cabeza? ¡Qué tremendo! Versículo 28 al 30. Entonces, en la siguiente mañana, el levita indignado tomó a su concubina, pero muerta. ¿Y qué creen que hizo? Pues todavía agárrense más de la silla. La partió en 12 pedazos a la mujer, su cuerpo. Y a cada una de las tribus, ¿por qué en 12? Porque eran 12 tribus. Fue y dijo, voy una para Toluca, una para Naucalpan, otra para la tribu de no sé dónde, hasta que repartió una parte del cuerpo de su concubina a las 12 tribus, para que todos se enteraran de la atrocidad que le había pasado. Y que llegan todos los líderes, imagínense, que llegan todos los líderes. Y entonces sí, entramos al capítulo 20 de Jueces. Se hace la asamblea, del versículo 1 al 3, versículo 5 le preguntan al levita sobre la muerte de la concubina y él les relata todo, cómo fue que pasó la cosa. Del versículo 11 al 16, los israelitas se organizaron para hacer justicia en contra de sus hermanos de la tribu de Benjamín. ¿Ya se dieron cuenta por qué ellos estaban consultando el arca del pacto, si los atacaban o no? ¿Para matar a sus propios hermanos? Ahora, ¿ya les hizo lógica de por qué estaban pidiendo eso? Porque querían justicia, porque eran el pueblo santo, eran el pueblo de Dios. No tenían por qué haber ido a pedir al hombre que tuviera relaciones sexuales con él, menos tuvieron que haber violado a su concubina y matándola. Imagínense la depravación que había en ese pueblo y por eso pedían justicia. ¿Ya se dieron cuenta por qué pedían eso? ¡Wow! ¿Qué pasó con el arca de la alianza? ¿Qué pasó con la alianza? ¿En dónde estamos parados ahorita, hermanos? Nosotros conocemos al Padre, pero ¿conocemos también las instrucciones del Padre? ¡Qué tremendo! Yo cuando leí por primera vez esta historia, creo que no sé cuántas veces la leí porque no la podía creer. Dije, no, ¿qué Televisa ni qué Televisa? Miren nada más lo que hay aquí. ¡Qué tremendo! Entonces sí, cuando ellos se organizaron para hacer justicia, del versículo 19 al 25 del capítulo 20, ¿qué creen? Que los benjamitas no se dejaron y dijeron, no, pues sí, la verdad es que pues nos desviamos y pues nos entregamos y pues ya lo que toque, ¿no? Al paredón. No se dejaron y lucharon y se estaban matando los unos con los otros y llevaban días en esa pelea. Ya llevaban días y muerte por aquí y muerto por allá porque eran entre los hombres. Los que salían a la batalla eran varones. Hasta que llegamos al versículo 27 del capítulo 20, y dice, y consultaron los hijos de Israel al Señor porque el arca del pacto estaba allí en aquellos días. Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, diciendo, ¿volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín o desistiré? Y el Señor dijo, subid porque yo mañana los entregaré en tu mano. Y del versículo 29 hasta el 48 que termina el capítulo, se narra con lujo de detalle, para los que quieran llegar a su casa a leerlo, cómo se derrota y se exterminó a todo varón de Benjamín. De tal manera que fue la humillación más grande. ¿Por qué? Porque se supone que de parte del hombre viene la línea de herencia. Y había pura mujer. Ya no habían hombres de esa tribu. Porque el Señor permitió que los exterminaran.
¿Qué problemón tenemos aquí? ¿Qué problemón tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? El problema fue que no hicieron caso a lo que les había dicho el Señor cuando hizo su arca del pacto. El problema, dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges, porque si los haces, seguirás sus malos caminos. Si nosotros hacemos tratados con personas que no son de Dios, vamos a seguir sus malos caminos. Así lo dice Dios. Y quedarás atrapado. Se cumplió. Se cumplió. Fíjese bien. ¿Y por qué digo que se cumplió? Porque si nos fuéramos a ese mismo libro de Jueces, donde se había muerto Moisés y Josué, en el capítulo 3, no vayan allá, yo se los leo, pero los que quieran ir, no se los impido. Jueces capítulo 3, del versículo de 3 al 6, Jueces capítulo 3, del versículo del 3 al 6, dice así, con versión Biblia de las Américas, Jueces capítulo 3, del 3 al 6. Los 5 príncipes de filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat, y eran para probar a Israel, para a ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y hasta ahí me detengo. Ahorita vamos al versículo 5. ¿De qué está hablando Jueces capítulo 3? Que Jehová de los ejércitos permitió que esos pueblos estuvieran allí porque la orden era exterminarlos. Y el Señor sabía que iban a hacer tratos con ellos y cayeron, Pero dice el Señor, versículo 4, y era para probar a Israel para ver si obedecían sus mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Era para probar. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a un lugar es porque vamos a ser probados. Yo puedo ir y decir, híjoles, hay una persona que le estoy predicando y me hablaron porque está en la cantina. Está con los cananeos, está con los heveos, con los jebuseos. ¿Voy o no voy? Y bueno, tenemos 2 caminos. Yo puedo decir, ¿voy a terminar borracha? Mejor no voy. Mejor le digo a un hermano que yo sé que ora más, oye, acompáñame, ¿no? Pido ayuda. O los 2 salimos borrachos, o los 2 traemos ese varón otra vez a los pies de Cristo. Dios nunca nos dijo que nos envolviéramos en una burbuja de hermanitos cristianos. Dios nos pone a prueba porque somos luz, no por nosotros mismos, porque la luz del Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Si nosotros sabemos que no tenemos al Espíritu de Dios y que estamos alejados de Dios, no tenemos que hacer tratos con pueblos ajenos. ¿Sí me explico? Si yo sé que no tengo al Espíritu Santo, que no estoy orando, que no estoy ayunando, que no estoy estudiando la palabra del Señor, no tengo por qué hacer tratos con pueblos ajenos. Por lo que dice su misma palabra. Porque si lo hacen, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado, atrapada. Pero si yo tengo comunión con el Espíritu Santo y tengo que entrar a un lugar de esos, en el nombre sea de Dios. No importa que me salga yo hasta sin chamarra de que me avienten unos jitomatazos, órale, sáquenla por allá con su Biblia. Ni modo, pues saldré rasguñada y todo, ¿no? De ese tipo de lugares. O convivir con gente que está adorando a la según Santa Muerte. Necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos la guía del Señor. No escondernos, ni decir, ay, yo no le voy a hablar. Ahora le hablo más para que se enoje, no es cierto. Ahora le hablo más, ¿no? No para que se enoje, sino para que compartirle de la palabra y en lo privado, Señor, yo te pido por esta persona. Vamos a orar.
porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Eso que representaba el arca es la presencia del Señor. ¿Ya se dieron cuenta cómo sin la presencia del Señor, sin la palabra del Señor, cómo el ser humano se viene a hacer, la verdad es que de lo peor? ¿Ustedes hubieran creído que si alguien les hubiera platicado esta historia en la Biblia, se lo hubieran creído sin que les diera la cita bíblica? Yo digo, no, eso no viene allí. ¿Cómo que unos hombres van a querer violar a otro pobre que anda buscando hospedaje? Eso ni en mi pueblo, ¿no? Yo soy de Tlaxcala. Eso ni en Tlaxcala se ha visto. Imagínense. Fíjense, Jueces capítulo 3, ya en el versículo 5, dice, y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y tomaron para sí sus hijas por mujeres, se casaron con ellas. Ahí está el problema. Ahora ya se hicieron hasta compadres. Y les dieron a sus hijas. Yerno, tú que adoras a... ¿Qué será? Bueno, ahorita ya adoran hasta si les ponen un mono de peluche, también lo adoran. Y hacemos parentesco. Esto que pasó. Por eso también dicen que no es bueno que se case por decir, un cristiano con una que es católica, ¿verdad? Porque va a jalar, porque va a decir, ¿sabes qué? No es que no sea bueno, si ese hombre o esa mujer es un varón del Señor, una mujer del Señor, díselo. Ahora, no confundamos, esta es otra prédica, hermana, me metí en un problema. Esta es otra prédica, porque también dice la palabra del Señor, si tú crees en Cristo, pero tu mujer no, pero te acepta que vayas a la iglesia, quédate con ella. No se separen. Pero también está lo de los yugos desiguales, es otro tema. Pero sí, aquí hay yugo desigual. Sí lo detectó. Aquí hay yugo desigual. Pero ¿cómo es que nosotros lo podemos evitar antes de unirnos con las personas? Porque después, hermano o hermana, va a ser doblar rodilla para convertir al marido o a la mujer. Y llorar lágrimas de sangre. Porque allí va a haber una guerra. No, tú, fanática. No, que tú, que voy, aleluya, y mira lo que me estás haciendo. Y yo, ay, hermanos, es una guerra. Pero a veces, ¿qué creen? Por falta de conocimiento, caemos en eso. Y es el llamado que nos hace el Señor. ¿Ya se dieron cuenta del problema del asunto del pueblo? Cuando ya no tenemos guía, cuando no tenemos a alguien a quien llegar. ¿Cómo nos desviamos tan feo? Esta es una prueba. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada? Necesitamos sincerarnos con el Señor y decirle, Señor, la verdad es que yo ni leo la palabra ni me interesa y cuando la leo me quedo dormido. Y 2, hacer un compromiso. Pues aquí viene el 3. ¿Qué hacemos cuando tenemos compañía de gente? Que tenemos que estar allí por mi trabajo, porque es mi tío, porque es mi abuelo, porque es mi papá. Ahí tenemos que estar. Pues tenemos que orar más. Esa es la clave que nos está diciendo el Señor. Y a veces nosotros no vamos a salir airosos, no vamos a pasar la prueba, porque dice el Señor que es una prueba. Órale, hicieron tratos, ya no voy a luchar yo por ustedes, órales, una prueba. No la pasaron. Por eso tanto desorden en la época de los jueces. Ahora, ¿cuál es la prueba? Nosotros podemos recordar, yo recuerdo que cuando estaba estudiando de joven, allí en la escuela habían unos personajes que les decían los porros, que eran personas que nada más iban a echar relajo y que iban a los chamaquillas, a los chamaquillos como nosotros, salud, nos iban a incitar a la violencia, a la maldad, a estar tomando, a ir a los bailes. Y yo ya había escuchado del Señor. Me llevaban a fuerzas, pero yo ya sabía que había un Dios y que había que respetar. Pero pues yo decía, pues sí. Y llegan los porros, ya ahí voy corriendo, como si me estuvieran pagando, hermanos. No, que vamos a secuestrar un camión. Sí. ¿Ustedes ven a la hermana Cristina subiéndose a un camión a secuestrarlo? Pues así andaba yo. ¿Qué andaba yo haciendo ahí, hermanos?
Andaba yo allí con lo peor de lo peor. Hasta que una vez, ¿qué creen? Fuimos a secuestrar en Ruta 100 en aquellos tiempos. Bueno, y ya nos subimos, dijimos ahí al público que estaba en sus asientos. Este camión está secuestrado, así que pues váyanse bajando. No, pero que quién sabe qué, que está secuestrado y órales, ¿no? Así la hermana Cris, así en el pasamanos, este camión está secuestrado y bájense, que no sé qué. Dios mío, hasta pena me da. Pero así andaba yo, el Señor lo sabe. No voy a venir, hermanos, a hacer hipocresías. Y entonces, estando yo ahí, hermanos, en vez de que yo dijera que yo conocía a Cristo, aunque sea de lejos, no, la hermana Cristina siguiéndoles la corriente. Y una vez se emparejaron con uno de la Coca-Cola. Antes los camiones de refresco, que eran el envase de vidrio, no tenían sus cositas esas que bajaban, sino que iban destapados. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Y qué creen? Que el camión que habíamos secuestrado, esos malvados que asaltan al camionero de la Coca-Cola y que nos dan Coca-Cola para todos. Sí, miren, en serio. Yo al ver eso, porque yo vi al chofer, y yo dije, o sea, fue un impacto así, porque yo dije, bueno, una cosa es andar brincando en el camión y andar echando porras o lo que tú quieras, hasta de groserías, pero otra cosa es ir a asaltar un camión de la Coca-Cola. Y yo dejé su refresco ahí, yo no me lo quise tomar. No le estoy diciendo que eso, yo estaba mal, hermanos. Yo estaba mal, pero aún así algo me redarguía. Y yo no me quise tomar, yo dije, yo no me voy a tomar eso robado. Tampoco les voy a decir que nunca robé. Ahí luego me mandaban por las tortillas y me volaba $1 por un chicle. Y él le traía yo 4 pesos de tortillas a mi mamá cuando me había dado 5. Es la verdad, hermanos. Es con lo que muchos batallamos. Y entonces, yo no pasé la prueba, hermanos. Hubo una vez en los que yo ya dije, ya no los voy a acompañar, porque empezaron a hacerlo más seguido con el camión del Marinela y todos comiendo sus gansitos y eso, la verdad. Pero hubo una vez que la empresa les metió una demanda, los de la Coca-Cola les metió una demanda, y habían fotos, y agarraron a unos de mis amiguitos de la vocacional, habían fotos y los llevaron al tutelar de menores. Estuvieron 1 mes, 2 meses y no los querían soltar, porque era una demanda, hermanos. ¿Quién sabe de qué tamaño es esa empresa? Y como llevan a cumplir los 18, ustedes hubieran visto el llanto de las mamás y de los papás. Era un llanto. Yo no pasé la prueba. Yo decidí no subirme a ese camión. Por gracia de Dios, no porque yo fuera muy buena. Por gracia de Dios. Ese día dije, ya no los acompaño porque a mí ni me gusta fumar, ni me gusta bailar, y luego nomás se la pasan robando los camiones. Y no fui. Y me fui con mi balón a las canchas, en vez de irme a estudiar. Y estaba yo en las canchas y no llegan las 5 de la tarde, y no, yo ya voy a mi casa. Y nunca llegaron. Por gracia de Dios, por gracia de Dios. Hermanos, yo no pasé la prueba cuando me junté con estos pueblos extranjeros. Yo no pasé la prueba. Pero ¿cuál es el remedio, hermanos? En la Biblia está. En Crónicas, no vayan allá, en 2 de Crónicas, del capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Hermanos, los ojos del Señor están recorriendo toda la tierra para fortalecer a aquellos que somos de Él. ¿Tampoco no deberíamos de estar brincando de gusto? Los ojos de Dios recorren toda la tierra para fortalecer a los que son de Él. Él nos va a fortalecer. ¡Wow! Y no solamente eso, ahora sí acompáñenme a 1 de Juan, Nuevo Testamento. Está más para allá de la mitad de la Biblia. Primer carta de Juan, capítulo 5. Primer carta de Juan, capítulo 5. Digan amén los que ya lo tengan. Vamos a esperar a los que no han llegado.
Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, todavía veo hojas. Esto sí me interesa que todo el mundo llegue. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a esperar a mi hermano que está hasta allá atrás. ¿Ya llegó, hermano? ¿O le mandamos a alguien que le auxilie en su Biblia? ¿Amén? Eso es la voz. Primera carta de Juan, capítulo 5, del versículo del 4 al 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido o engendrado de Dios, vence al mundo. ¿Quién es el que va a vencer al mundo? El que es nacido de Dios. Bueno, respuesta para mí, yo no era nacida de Dios. Por eso no vencí al mundo. Por eso el mundo me venció a mí. Aunque yo iba a la iglesia, no había nacido de nuevo. Grábenselo. El hecho de que estemos aquí no quiere decir que somos nacidos de nuevo. Queremos nacer de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos que confiar en Dios. Nuestra fe. ¿Cómo se va a incrementar la fe? Lean la Biblia. Leamos la Biblia. Aprendamos de nuestro Dios. Que Dios nos ha sacado de muchas y de cuántas más nos va a sacar. A través de la fe. Ha vencido al mundo nuestra fe. Verso 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano, hermana, ¿usted le han dicho que tiene una enfermedad incurable? Crea en Jesucristo. Yo no le digo que la va a sanar. Aquí dice la palabra que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted no tiene empleo? Hay que tener fe. Yo no le digo que mañana le van a dar un contrato y le van a dar un jugoso salario. Aquí dice, creamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted se ha descarriado, sabe que tiene un hijo descarriado? Yo no le digo que mañana va a venir y se va a hincar acá. Yo le digo que tenga fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque no perdamos la mirada en el autor y consumador de la fe. Se llama Cristo Jesús. Ya no tenemos el arca del pacto, pero sí tenemos la palabra, ustedes la tienen en sus manos. Y hay alguien que viene y les dice, miren hermanos, se va para la izquierda, 5 pasos para atrás y 2 para adelante, ya parece canción de cumbia, ¿va? Bueno, pues así es. Nos dice hasta cuántos pasos para atrás y cuántos para adelante. Creamos en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, creamos en que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecernos. ¿En qué crónica digo? Segunda de Crónicas. Segundo libro. Ajá, sí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 16. El que quiera memorizarlo, muy recomendable, porque eso le va a dar a usted, hermano, la fortaleza de saber que los ojos de Dios, 6:9, y 6:9, los ojos de Dios están recorriendo toda la tierra para fortalecer, no para enjuiciar, para fortalecer a todos aquellos que le pertenecen a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos les dan un aplauso al Señor Jesucristo por su palabra?